Hace 30 años, en 1981, la editorial Siglo XXI publica, de Carlos Tello y Rolando Cordera, México, la disputa por la nación, perspectivas y opciones del desarrollo. En ese entonces, en 1981, los autores estaban dando cuenta de las opciones polares en función de cuyo antagonismo, a su juicio, habría de darse el despliegue y el curso del Estado mexicano a partir de ese momento. 30 años después, en 2010, Siglo XXI vuelve a editar este libro con un nuevo prólogo y hace, por tanto la edición inicial como esta segunda, dos trabajos fundamentales para entender, sobre todo 30 años después, cuál fue, digamos, el balance, cuál fue el curso que, según el análisis que ellos ofrecen, ha tenido el país y cuáles son las perspectivas futuras. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar sobre este libro que es en realidad estratégico para entender el futuro del país. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestra página propia, www.plazadearmas.tv, y también les recuerdo nuestro correo electrónico, plazadearmas c21@gmail.com. Bueno, antes que todo quiero saludar, es un honor que estén aquí con nosotros, a los profesores Carlos Tello. Hola, don Carlos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y también al profesor Rolando Cordera. Profesor, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Ismael. Bueno, pues ya les digo, este es un libro cardinal para entender y además tiene muchísimo valor porque aquí, digamos, se ofrece, ya les digo, las opciones que a pocos años de coagular, digamos ya, orgánicamente en el Estado mexicano, se dan las opciones que ellos veían que estaban digamos, enfrentándose para dirigir el curso del Estado, y a 30 años ya sabemos quién fue, digamos, cuál de las opciones fue la que en realidad de alguna manera triunfa en ese antagonismo, y entonces es por eso que cobra tanto interés que se vuelva a reeditar, y sobre todo se reedita con un nuevo prólogo en donde se hace precisamente ese balance de esa disputa por la nación. No tiene desperdicio este libro, México, la disputa por la nación, perspectivas y opciones del desarrollo. Entonces es un privilegio que tengamos aquí a los dos autores para analizar, como diría Luis Cabrera, pues la disputa de entonces y la disputa de ahora, cuando Luis Cabrera hablaba de la revolución de entonces y la revolución de ahora. Yo creo que para dar un contexto un poco biográfico, les pediría por favor que nos digan en dónde estaban cada uno de ustedes entonces y dónde están ahora, más o menos, para ubicar el contexto histórico biográfico, digamos, del libro, y luego ya pasaremos al desmenuce del contenido. Por favor. Bueno, en 1979 y 1980, que fueron los años en que, entre 79 y 80, que escribimos el libro, yo estaba trabajando en la Financiera Nacional Azucarera, en aquel entonces una banca de desarrollo que tenía como tarea fundamental apoyar a la industria azucarera y a la producción de caña y la distribución del azúcar. Es un mecanismo financiero que además era propietaria de los ingenios del sector público. Era yo también profesor en aquel entonces facultad, no ya Facultad de Economía, y ahora sigo siendo profesor, pero nada más ya de la Facultad de Economía. No tengo otro trabajo más que el de la Facultad de Economía. Don Rolando. Bueno, en aquel entonces yo ya, después de un paso breve por el sector público, había vuelto a la Facultad de Economía como profesor de tiempo completo, que ya lo era, y estaba además participando con un grupo de colegas, compañeros, académicos, sindicalistas, intelectuales, en la formación de una iniciativa política que se llamó luego el Movimiento de Acción Popular y que acabó
fundiéndose en el Partido Socialista Unificado de México en esa temporada. Quiero añadir a lo que dice Carlos que ambos formamos parte de un grupo binacional de reflexión sobre las perspectivas de Estados Unidos y de México, para a partir de este estudio también tratar de delinear las perspectivas de la relación bilateral. Habíamos logrado convencer a los amigos y colegas norteamericanos, casi todos ellos en la Universidad de Stanford, encabezados por un viejo amigo y respetado economista que desgraciadamente murió, Clark Reynolds, que para discutir las perspectivas de la relación era muy importante que discutiéramos las perspectivas de cada país. Y habíamos ya llevado a cabo un par de ejercicios en esta materia. De hecho, el origen de la disputa se da en la ponencia que ambos escribimos para ese proyecto, que nos habían pedido las perspectivas, digamos, globales de México. Algo más que habría que agregar es que en aquel entonces, a diferencia de ahora, se vivía un ambiente intelectual, político, diría que personal, de expectativas a la alza, al calor de la riqueza petrolera, del excedente abundante y de varios proyectos de enorme importancia para el país, entre otros y destacadamente el Plan Nacional de Desarrollo Industrial, y con una serie de programas en los que habíamos participado de diferentes maneras relativos al impulso a la industrialización con base en bienes de capital, y ya se comenzaba además a discutir el tema de la necesidad de revisar el proteccionismo para impulsar también la participación de México en un mercado internacional muy turbulento, pero que ya se comenzaba a vislumbrar como pues, el gran escenario en el que se iban a resolver las grandes cuestiones del mundo y de las naciones que lo forman. Hoy vivimos un momento contrario, no hay expectativas a la alza. En el mejor de los casos podemos decir que vivimos un momento de expectativas postradas, cuando no a la baja, sin llevar a cabo ninguna identificación clara de las potencialidades que aún tiene México para dar el salto. Vivimos, yo espero, los últimos años de una larga fase de casi estancamiento económico, de un gran cambio social que no se encauzó por la vía de la economía y cuya expresión más emblemática es la situación de los jóvenes, y jóvenes adultos que no trabajan, no estudian, o si trabajan, trabajan de manera muy precaria, y si estudian lo hacen en el mejor de los casos a medio tiempo. A mí me interesaba que nos ofrecieran este dato para dar nota del hecho de que ambos estaban involucrados tanto en actividades del ejercicio de gobierno, del régimen, digamos, tanto dentro como fuera, es decir, estaban conociendo la mecánica interna de organización del Estado, y entonces es cuando vislumbran estos dos polos, estas opciones polares, como ustedes señalan. ¿Cuál fue la recepción del libro en ese momento y en los contextos en que se dio? Fue un libro muy exitoso, si lo vemos por el número de ejemplares vendidos, y me imagino que leídos también, aunque no necesariamente. De hecho, desde el principio tuvo varias ediciones, reimpresiones el primer año, y hablamos de tiradas de más de 10,000 ejemplares. De hecho, a lo largo de los últimos 30 años han sido 16 o 17 reimpresiones. Sí. Y ahora viene esta, que tiene el añadido del nuevo prólogo. Fue vendido, muy discutido, y penetró, desde luego, no solo en el ámbito académico, sino de los intelectuales, sino dentro del mundo político. Este fue, para quienes quizá no tengan noticia del libro, en este libro se plantean dos opciones de desarrollo del país. Ellos son puntuales al señalar que son dos opciones dentro de las coordenadas generales del régimen constitucional mexicano, no era una alternativa a ese régimen. La opción
del desarrollo neoliberal y la opción del desarrollo del nacionalismo revolucionario, por decirlo de alguna Nacionalismo. Nacionalismo. No, Heredero, de alguna manera, o que podría recoger el vector cardenista, digamos. Esas son las opciones que ellos identifican, y hoy, a 30 años, podemos perfectamente señalar que la que triunfa es la del neoliberalismo. Ofrézcanos, por favor, un comentario del nuevo prólogo que hacen para esta nueva edición de 2011. Bueno, nosotros hacemos un recuento de los 30 años a partir sobre todo de una evaluación de las implicaciones, el significado, incluso en algunos aspectos el contenido de las reformas que se hicieron en ese lapso con el propósito de redefinir el régimen económico, que eso es lo que al final de cuentas ocurrió, y de paso modificar en algunos aspectos de manera sustancial el régimen político heredado de la Revolución Mexicana. Nuestra conclusión es que esas reformas, importantes sin duda como son, y algunas de ellas incluso justificables en sus términos, no rindieron el fruto esperado y prometido por sus postulantes. El fruto esperado y prometido era que con la apertura y la inserción pronta de México en esto que ahora llamamos la globalización, tendríamos un crecimiento alto y sostenido que habíamos perdido debido a la crisis de la deuda, y que por la vía del funcionamiento adecuado de los mercados crecería sustancialmente el empleo, y eso daría lugar en el futuro incluso a una redistribución del ingreso. No ocurrió así. El crecimiento no se recuperó. De hecho, continuamos con la trayectoria nueva abierta por la crisis de la deuda, por abajo de lo que llamamos la trayectoria histórica, en un momento totalmente inoportuno. Yo creo que siempre es inoportuno no crecer, pero se hace en el momento en que se da el que yo creo que es el gran cambio epocal de México, de fin de siglo y de principios que es el cambio demográfico. Dejamos de ser el país de niños, que fuimos por décadas, y comenzamos a convertirnos en el país de jóvenes y jóvenes adultos, que por definición, incluso yo diría biológica, requieren de empleo, estudios superiores y una nueva oferta en materia de salud, por su propio cambio, biológico, ¿no? Y en ese momento es cuando no crece la economía, no se generan excedentes para ampliar la oferta de estudios superiores. Vivimos una especie de crisis fiscal permanente que lleva a que los gobiernos de entonces a la fecha conviertan la estabilización no en un acto de emergencia o de coyuntura, sino en una especie de costumbre del Estado. Nos volvemos un país regido por criterios de estabilización independientemente de la situación económica nacional e internacional. Y lo que tenemos pues son altas cuotas de pobreza, como las medimos ahora, una distribución del ingreso que no se conmueve ante nada, que sigue siendo muy alta, impresentable para un país del tamaño que tiene México, y una cantidad creciente de jóvenes que están viviendo a día por día la quema del famoso bono demográfico. El cambio promisorio fue el cambio político, que en efecto sí codificó la pluralidad que ya existía, sí, impulsó la creación de partidos grandes, aumentó la transparencia en el quehacer estatal, pero no ha resultado en gobiernos productivos, que estén a la altura de los desafíos sociales que implica este cambio demográfico y el divorcio que hay entre el cambio demográfico y el cambio económico. Hay ahí, digamos, una tensión entre la reforma económica y la reforma política. Así ¿no? es. Pero la reforma política, según mi opinión, no somos tan tajantes, creo, pero yo sí lo sería, la reforma política no está a la altura. Digamos, la reforma política se subordinó a los mandatos explícitos e implícitos de la reforma económica. Al final de cuentas, la pluralidad política ha legitimado esta estabilidad interminable, ha legitimado esta renuencia del Estado a volver a intervenir para impulsar nuevos proyectos, e incluso aceptó de una manera más o menos pasiva, aunque con sus protestas, una acción anticíclica durante la gran crisis de 2009, pues que no tuvo nada de anticíclica. Al contrario, fue una especie de acomodo resignado que trajo como consecuencia una caída estrepitosa
de la actividad económica y del empleo. Y yo creo que hay un componente, y don Carlos iba a comentar algo, sí. No, nada más complementando esto último que mencionaba Rolando, esto lo podemos ver hoy en día en la discusión que se está dando en torno a los lineamientos de política económica, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos que envió el Ejecutivo a las cámaras. Ha sido ya una tradición que estos documentos, estas leyes que definen la marcha de la nación en muy buena medida, se aprueben por unanimidad a partir de la propuesta que hace el gobierno. Esto es para ejemplificar cómo se ha ido supeditando esta diversidad política a la que hacía referencia Rolando en torno a estos documentos. Se unifica todo. Claro. Cuando debería ser la oposición, pues eso, oponerse al camino que está definiendo el gobierno. Yo aquí, el problema que un componente que yo introduciría, que eché de menos en el nuevo prólogo, es la parte, digamos, de la desactivación o del desarme, de alguna manera, que se hizo de la izquierda, porque en la parte cuando mencionan esta idea en efecto, la revolución de los ricos, digamos, la reapropiación de la dirigencia ideológica y de la formación de cuadros en las universidades norteamericanas, se habla, digamos, del repliegue o de la toma del poder que hacen los neoconservadores, el discurso neoliberal, etc. Pero yo creo que ahí la izquierda tuvo también que ver, porque yo, por ejemplo, aquí anoté en el prólogo que no hay que olvidar, por ejemplo, que en el 82 el PSOE español llega al poder en España y hacen las reformas neoliberales que a mi juicio hicieron los gobiernos neoliberales en América Latina. Es decir, a mi modo de ver, Felipe González es el Salinas de España. Y ahí está la trampa, porque a la izquierda, digamos, la socialdemocracia, al desprenderse del marxismo o de la idea de nacionalismo, quedó totalmente desarmada. No sé qué les parezca. No es exacto, Ismael. Sí, Felipe ahora presume de ser el pionero del neoliberalismo y aparte de ser agente de empresas internacionales, pero es su problema. Sí, en efecto, ellos buscaron acomodar el régimen español al nuevo régimen que se estaba constituyendo en Europa, que implicaba, en efecto, medidas liberalizadoras de corte neoliberal, pero no olvidemos que los pactos de la Moncloa no solo aceleraron el tránsito democrático, los pactos de la Moncloa trajeron consigo un pacto fiscal muy importante. Que México, fue la clave, de hecho, de los es la clave, que México no se hizo. Ellos mismos lo dicen. Y dos, a partir de ahí y de sus acomodos realmente virtuosos en muchos aspectos al proyecto de Unión Europea, que todavía estaba en comunidades, dan pasos muy importantes en la constitución de un estado de bienestar propiamente dicho que España no tenía y que hoy está acosado por la furia estabilizadora, ¿no?, que se ha impuesto sobre todo en Europa, pero me temo que en el mundo. Pero independientemente, incluso recuerdo que en aquel tiempo comentábamos con los amigos españoles, oye, pues ya nomás les falta vender la Moncloa, ¿no? Y algunos decían en broma, pues que nadie la compra, ¿no? Pues, pero sí, en efecto, hubo un desmantelamiento, ¿no?, del viejo aparato industrial español. No fue sustituido por uno nuevo, más que algunos aspectos de la industria automotriz. Se volvió muy vulnerable España, como lo han tenido que experimentar dolorosamente en estos años. Pero sí hay diferencias. A mí me parece que hay diferencias clave. El tema fiscal y el estado de bienestar hacen la diferencia de un régimen, independientemente de lo que digan sus personeros, ¿no? Claro, porque yo soy totalmente crítico con la... Es que hicieron una reforma tributaria fiscal profunda. Multiplicaron varias veces la cantidad que se recogía el gobierno por la vía de los impuestos y pusieron en práctica una serie de programas de carácter social, materia de salud, materia de educación, en fin, extraordinarios, y llevaron a España a la altura del resto de... Para abajo. Para abajo. Pero sí. Sí, no, sí hay cosas distintas. ¿Sí le parece? Sí. Yo soy totalmente muy crítico con lo que ha pasado con la socialdemocracia europea, porque yo creo que híjole, nos vamos a ir a corte, pero entonces vamos a corte y volvemos.
Volvemos y comentamos el punto, ¿les parece? Vamos a hacer un corte. Estamos conversando con Rolando Cordera y Carlos Tello sobre este libro estratégico, México, la disputa por la nación, que se reedita en 2011, 30 años después de su primera edición. No se vayan. Estamos conversando con los profesores Rolando Cordera y Carlos Tello, ambos profesores de la Facultad de Economía de la UNAM, sobre este libro que, como ya digo, es, yo diría, de rango estratégico por la escala en la que se sitúa para analizar una coyuntura, que es México, la disputa por la nación, perspectivas y opciones del desarrollo. Este texto se edita por primera vez en 1981, ahí señalan las alternativas que se veían y a 30 años lo vuelven a editar con un nuevo prólogo y digamos ya con los resultados del grupo digamos que vence en esa disputa. Yo pensaría que este libro habría de ser incorporado, digamos, a los clásicos del ensayo político, en donde yo situaría, a ver qué les parece y ustedes me corrigen, yo situaría rápidamente así para entender la configuración, digamos, histórica de México moderno, yo pondría Juárez y la reforma de Molina Enríquez del 1906, los grandes problemas nacionales de Molina Enríquez de 1909, el ensayo sobre un proletariado sin cabeza de José Revueltas. Después pondría los libros de Luis Cabrera sobre la Revolución Mexicana, después la ideología de la Revolución Mexicana de Arnaldo Córdoba, la disputa por la nación de Carlos Tello y Rolando Cordera. Yo creo que a la luz de esos libros se entiende perfectamente, y bueno, claro, yo también pondría el texto del trabajo de Soledad Loaiza sobre el PAN, ¿no? Sobre el Partido Acción Nacional, para entender la dialéctica de organización del Estado mexicano contemporáneo. Y además, yo señalaría también este texto que ya lo he comentado en otros programas, Proyecto México, los economistas del nacionalismo al neoliberalismo, que en realidad es el análisis que hace Tello y Cordera sobre lo que estaba pasando en México, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Y les voy a comentar lo que yo recojo de este texto para ponerlo sobre la mesa. Sara Bab, que es la autora de Proyecto México, señala que de alguna manera la década clave del siglo XX fue de alguna manera la década de los 40. ¿Por qué? Porque en los 40, en el 39 se funda el Partido Acción Nacional, de alguna manera reaccionando ante la fuerza del cardenismo como rebate de la Revolución Mexicana, nacionalizando el petróleo. Pero sobre todo, y aquí entramos al tema sobre todo de la revolución conservadora y de la apropiación de la revolución de los ricos de las universidades. En la década de los 40 se fundan el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y el TEC de Monterrey. Y aquí viene el interés del libro. Sara Bab analiza cómo los que fundan esas instituciones dicen, en 50 años tenemos que controlar este país. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos se insertan en la revolución conservadora, se apropian de las universidades, bueno, no de la UNAM, pero crean espacios alternativos para formar los cuadros que hoy, en el contexto de esta disputa, controlan el país, que son fundamentalmente los cuadros financiero-económicos que están tomando, digamos, las riendas del curso de la economía del Estado mexicano. ¿Cómo podríamos insertar este comentario que hago en la disputa por la nación? Yo pienso que hay dos momentos. Desde luego el de la fundación es importante, pero pienso que más importante es el del crecimiento de estas instituciones. En efecto, en la década de los años 40 se funda el ITAM y el TEC de Monterrey, que vienen a sumarse a la Universidad Iberoamericana, digamos las tres universidades privadas más importantes hoy en día del país, pero se mantuvieron con muy bajo nivel y dedicadas por completo o casi por completo a dos disciplinas. La disciplina de la formación de economistas, primero, la de administradores después, y varios años después, cuando empieza a expandirse, la de abogados y de ingenieros. Y hasta ahí se han quedado.
sí bajo la idea de que estas 4 profesiones son claves en el manejo de una economía nacional. Pero la verdadera expansión se da en la década de los años 80 de estas universidades. Al principio se mantuvieron con un perfil muy bajo perfil, y digamos. muy orientadas, como lo dijo Balleres cuando funda el TEC de Monterrey. No, el ITAM. El ITAM, perdón, dije el TEC de Monterrey. El ITAM, orientadas a preparar cuadros para sus empresas, sobre todo, más que para preparar cuadros en general para el sector público y privado. No, cuando ya se lanzan, yo diría que es a finales de la década de los años 70 y posteriormente la clave fue cómo podemos conquistar el futuro hoy. Y la única manera de conquistar el futuro es las universidades. Los jóvenes, precisamente. Así es. Y entonces, fines de los 70, y esto curiosamente está dicho en la Declaración de Principios del Consejo Coordinador Empresarial que se crea en mayo de 75. Bueno, fueron finales de esa década en donde empieza a crecer, y quien crece de manera espectacular es el TEC de Monterrey, pero también lo hacen la Ibero y el ITAM en los 80s, 90s y todavía hoy, ¿no? Entonces, son 2 momentos. No hay que olvidar que la gente preparada, que empezaron a preparar en finales de los 70s, sí, pues ya tiene 30 años de haber salido. Y son justamente los que están en posiciones clave. de decisión estratégica. estratégica. De decisión estratégica tanto en las actividades públicas como en las privadas. Aunque tenían una divisa, ¿no? Particularmente el ITAM, que es la divisa de su principal inspirador, fundador es Balleres, pero su gran inspirador es Montes de Oca. Así es. Que era un hombre de la Revolución Mexicana, aunque parezca majadería, fue secretario de Hacienda, ¿no? No, fue secretario de Hacienda. Y director del Banco de director del Banco de Sí. México. Pero él tenía la idea de que había que combatir las inclinaciones estatistas y nacionalistas que se dieron al calor de la Revolución Mexicana, que se dio de todo. Pero lo que dominaba en la época en que él comienza a pensar era esto, y había que enfrentarlas. Y él, no lo olvidemos, lo dice una colega nuestra en un artículo excelente que va a aparecer pronto, espero, María Eugenia Romero Sotelo, que es historiadora de las ideas y economista. Ellos traen a von Mises y a Hayek desde los años 40 para hablar del tema, para evaluar el mundo que resurgía después de la guerra, etcétera, etcétera. O sea, hay una larga tradición doctrinaria. Yo creo además, la ironía es que yo creo que los que mejor leyeron nuestros planteamientos fueron ellos, y no la coalición burocrático-sindical en la que nosotros fincábamos las posibilidades de la alternativa nacionalista. Ellos sí, y ya estaban rumbo a cuajar sus proyectos de largo plazo. Te diría que en la izquierda de entonces no fue plenamente bien recibida la disputa por la nación. Pues yo creo que en una parte sí, digamos, en los grupos sindicales que surgían entonces al calor de la movilización de Galván y sus electricistas demócratas, ahí sí. Pero la izquierda política partidaria de entonces, para empezar, era todavía muy pequeña. Y, bueno, dominaba, yo creo, un marxismo, el marxismo soviético, a pesar de los esfuerzos de muchos de ellos, y eso pues no podía admitir el juego de alternativas que nosotros hicimos. Con todo y sus fallas como esta, ¿no? Le dimos un peso que demostró no tener esa posible coalición de la burocracia política y la dirigencia sindical. Pues el presidente de la Madrid, en condiciones pues, de relativa debilidad, dada la crisis de la deuda, paró en seco a Fidel Velázquez en un discurso. Cuando Fidel Velázquez propone una política de ingresos, que es
control de precios y gastos, de la Madrid lo acusa de demagogo y se calla Fidel Velázquez y se alinea en la estrategia de estabilización a cualquier costo, que es la que pone en marcha el presidente de la Madrid. Yo creo que la izquierda todavía vivía un momento de acomodos, reacomodos, que se agrava en los 80s, finales de los 80s, con la caída del bloque soviético. Y yo creo que no ha hecho su ajuste de cuentas histórico la izquierda mexicana. Por eso es que pues balbucea o se pliega o bien va muy adelante y no ha generado, me parece a mí, un pensamiento estratégico, digamos, que pueda aspirar a ser hegemónico. Claro, totalmente. Utilizando tus términos preferidos. Sí. No, pero yo veo aquí a Gramsci todo el tiempo. Yo me ubico en la izquierda y estuve en la izquierda, orígenes del PSUM y hasta el PMS y demás. Siento eso, que tenemos esa falla, esa asignatura pendiente, que socapa de las coyunturas, pues siempre posponemos, ¿no? Claro. Sí hay una labor de elaboración estratégica que supone una crítica de tu propio desempeño. Ahí estamos en deuda. Hablo en primera persona del plural porque me inscribo en esa deuda, ¿no? Yo creo que no hemos hecho el esfuerzo necesario para estar a la altura, digamos, de estos juicios, de estas evaluaciones, ¿no? Claro. Pero sí, yo al menos no sé qué recuerdo tenga Carlos. Yo sí recuerdo que para muchos, incluso amigos y estimados colegas, fue recibido con cierta reticencia el ejercicio prospectivo que hicimos, ¿no? El punto de partida, eran las opciones que se presentaban dentro como lo mencionó al principio, dentro del sistema, no al margen de él, y las pusimos como polares precisamente porque advertimos que el futuro desarrollo no se iba a polarizar en una o en la otra, sino que al contrario estaría dentro de esos esa dialéctica. Esos extremos. Y en efecto, así se dio, porque mismo llevado al extremo y el triunfo del neoliberalismo, todavía se mantienen cosas importantes que existían durante nacionalistas, el régimen. Claro. Digamos, ahí está el sistema educativo con sus problemas, pero ahí está la seguridad social con sus problemas importantes. Y está el petróleo. El petróleo, en fin. Está el petróleo. Aunque aquí en el prólogo hay una parte, no sé cuándo, en qué momento se redactó este prólogo, pero hay una parte interesantísima en donde señalan ustedes que en la primera edición tenía fuerza el sindicato de electricistas y ahora no existe la empresa, ni siquiera ya el sindicato, sino no existe Luz y Fuerza del Centro, por un lado. Y por el otro, que en ese momento el grupo empresarial tenía un vector fundamental, que era el de los banqueros, que hoy tampoco existe, porque el sistema de la banca está en manos extranjeras. Entonces, por los dos lados ha habido una reestructuración y un debilitamiento del Estado con consecuencias históricas, digamos, ¿no? Y malas. Sí, pues ha desmadejado el Estado. Sí, el Estado no es el gobierno solamente, ¿no? Son las relaciones de las fuerzas existentes, de las fuerzas productivas, de las fuerzas sociales. Ese mecanismo del que dispusieron los gobiernos de diferentes signos de la posrevolución ya no existe. No hay manera de comunicarse entre ellos, no hay manera de articular demandas, requerimientos, propuestas. Yo creo que en efecto se da una combinatoria, pero la combinatoria está muy desequilibrada. Así es. Fueron demasiado lejos. Fíjense, renunciaron desde el poder a ejercer el poder en materia económica. Claro, y además ahí no está el narcotráfico. Aquí tampoco eso es lo que es dramático, porque aquí en la página 36 del prólogo pone: la disputa política por la dirección del Estado parece quedar suspendida en un corrosivo juego oligárquico, mientras la cuestión social se extiende y profundiza para darle a la disputa por la nación, al empezar el nuevo milenio, una perspectiva ominosa de confrontación sin política o de plano antipolítica. Las condiciones primarias de un renacimiento autoritario a través de la democracia emergen a medida que pasan los días y el panorama económico-social se oscurece y agrava. Esto es lo que Gramsci hablaba
La crisis orgánica es cuando hay una dislocación entre, decía, el patrón de hegemonía y el patrón de acumulación, ¿verdad? Está totalmente dislocado, no hay manera de comunicarse y surge, y como en política no existe el vacío, ¿verdad? Alguien ocupa el poder y ahí está el problema ahora está, aquí es opciones de desarrollo y ahora es de permanencia de un orden mínimo ya en sentido de seguridad nacional, ¿no? Que es el problema de los cárteles y de que ya están desmantelando el Estado también en ese sentido. La esencia es el abandono en el terreno de la economía y lo social, el abandono por parte del Estado de la política. Y todo se está resolviendo por la vía del juego libre y espontáneo del mercado. Que no es libre. Que Que ni no es libre, espontáneo. claro. No es libre y espontáneo. Y ese es el por eso la problema. propuesta, ¿no?, final, que es la de lo social, volver a lo social. Muchos dicen, bueno, pero eso no hace desarrollo, no hace economía. Pero podría ser el punto de partida de una revisión a fondo de la estrategia seguida. Y quizás el vector más importante para concitar un acuerdo de voluntades que en lo inmediato y en sí mismas son contradictorias. Pero si no tenemos un nuevo tipo de cooperación social y de concertación política, no vamos a poder hacer los sacrificios que demanda recuperar el desarrollo y eventualmente redistribuir sus Pero frutos. eso manteniendo es que yo aquí lo que yo diría es que no, evidentemente que desde un punto de vista analítico se separa la reforma social, la económica y la política, pero orgánicamente está todo trabado, ¿no? Entonces, Sí, claro, es yo un aquí todo. Eso es un todo. Entonces, aquí el asunto es que esa acuciante necesidad social necesita una traducción política y yo no sé ahí si el régimen actual democrático y de instituciones democráticas electorales permita que esa traducción política de la necesidad social cobre consistencia efectiva. Ya lo vimos en 2006 a mi juicio. Es decir, que porque yo en otros textos, un texto por ahí que tengo, yo de hecho a la opción neoliberal le llamo neoliberalismo democrático. ¿Por qué? Porque a mi juicio la ideología de la transición democrática acompaña a la reforma económica neoliberal, ¿no? Y entonces ahí está la trampa, ¿no? Me parece. Sí, se da, en México se da, digamos, el reclamo económico neoliberal se comienza a dar con toda fuerza y claridad a partir de 75 con el discurso del Consejo Coordinador Empresarial. Pero viene el reacomodo de la Alianza para la Producción, la riqueza petrolera, amaina el conflicto. Pero se recupera de inmediato a partir de la nacionalización de la banca. Pero en efecto, a ese reclamo económico se une muy pronto el reclamo democrático, que es encabezado inicialmente por los sindicatos, pero de una manera muy específica, pero muy pronto es encabezado por los grupos empresariales más agresivos en contra de la nacionalización de la banca, que se unen con el planteamiento del Consejo Coordinador Empresarial. Es el neopanismo, son los bárbaros del norte, son los exbanqueros vengativos, etcétera. Es una coalición muy interesante y con muchos recursos. Pero en efecto, el reclamo de elecciones libres, de democracia entendida como elecciones libres, se origina en un planteamiento político-empresarial. Y la izquierda, pues, que había sido la pionera del planteamiento de un régimen propiamente democrático, pues sigue por ese carril, ¿no? Sí, yo aquí recuerdo un poco esto, no sé si Revueltas lo analiza en el ensayo o en México, una democracia bárbara, cuando dice, él analizaba lo que hizo Madero, dice, claro, Madero lo que hizo fue, le quitó el monopolio del poder político a Porfirio Díaz pero mantiene la estructura económica. Me parece un poco que fue lo que sucedió. Es decir, este neopanismo le quita el monopolio, o esta nueva coalición le quita el monopolio del poder político al priismo nacionalista, pero mantiene la reforma neoliberal. Y ahí está la trampa, a mi juicio. No, se impulsa. Se impulsa, claro. Se impulsa la reforma. Los cambios legales y constitucionales fueron en buena medida cambios concertados entre el PRI encabezado por el presidente Salinas y el PAN encabezado por Luis H. Álvarez, Diego Fernández, claro, y Carlos Castillo Peraza. Ese es el inicio de algo más concertado, ¿no? Porque era claro que por sí solo, por lo visto, ahora en retrospectiva, no iba a ser fácil para el PRI, y más bien para el grupo gobernante encabezado por el presidente Salinas, llevar a cabo su proyecto de reformas solo.
porque iban a provocar, bueno, ya habían provocado muchos conflictos dentro del aparato del Estado y dentro del PRI. No nos olvidemos que el primer gran cisma, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, parte de una crítica de una reforma neoliberal que apenas empezaba en realidad. Sí. Vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer un corte más. No se vayan, estamos en una interesantísima charla con Rolando Cordera y Carlos Tello sobre la disputa por la nación. Ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Este es el tercer bloque de Plaza de Armas. Estamos conversando con Rolando Cordera y Carlos Tello sobre el libro que reeditan, México, la disputa por la nación, perspectivas y opciones del desarrollo. Este es un libro que tiene que leer todo mundo, estése o no de acuerdo con la tesis, o estése o no en la izquierda o en la derecha. Sí, tienen que leerlo quienes quieran entender cuáles son, digamos, los componentes o los vectores en función de cuyo antagonismo va a definirse, bueno, se ha definido los últimos 30 años de México y qué es lo que puede pasar en el futuro. El nuevo prólogo se llama Lo que queda por disputar, nuevo prólogo al libro La disputa por la nación, y estamos precisamente tratando de desentrañar aquí el contenido del libro a la luz de esos 30 años y plantear qué es lo que puede haber en el futuro. Ellos plantean que ha habido una reforma económica, una reforma política, y que queda pendiente la reforma social, digamos, recuperar de alguna manera la cuestión social, aunque también hablan de la idea de una reforma moral e intelectual, que no nada más es, dicen en el prólogo, una hipótesis de trabajo. Iniciarla implica muchos riesgos, pero es vital intentarlo antes que las corrientes de descontento social, hoy todavía contenidas por las precarias represas del Estado y por la propia expectativa democrática, sean desbordadas. Esto están escribiéndolo, digamos, no sé exactamente cuándo redactaron el prólogo, pero hoy estamos viendo un desbordamiento, por lo menos desde la perspectiva de la seguridad o de la inseguridad. El Estado está quizá ya desbordándose. Entonces, aquí yo puse aquí Gramsci, ¿verdad? Reforma intelectual y moral, que claro, siempre antes que, claro, porque tú tienes un grupo dominante y un grupo dirigente, ¿verdad? Y entonces es lo que se necesita, un grupo dirigente que necesita poner en marcha una reforma intelectual y moral. Yo recuerdo que en el contexto de los 100 años de los grandes problemas nacionales, le pregunté a Porfirio Muñoz Ledo, ¿cuál es para usted el gran problema nacional? Y él me dijo, el problema es que ya tenemos nación, pero ya no tenemos Estado. Esa podría ser otra hipótesis de trabajo, ¿no? Es decir, Molina Enríquez estaba hablando en 1909 de cómo unificar precisamente los componentes estructurales de lo que estaba haciendo México, unificarlos con un grupo, con un discurso nacional, y bueno, él señalaba ahí el problema de la concentración del poder, que a mi juicio eso se coagula con Cárdenas. Hoy, ¿cuál sería el gran problema nacional a la luz de la disputa por la nación, que ya sabemos más o menos quién ganó? Responder en 8 minutos. No, bueno, escribimos, para que se resuelva ese detalle, escribimos esto finales del año pasado, principio de lo dimos en febrero, ¿no? A principios del año pasado. Sí. Entonces ya estaba O sea, y estaba listo, pues salió hasta hace relativamente poco. Son los tiempos normales, tengo entendido, de las editoras. Yo pienso que el problema fundamental que tiene México es el de avanzar, y es el desafío, el de avanzar a la construcción de un estado de bienestar, que lo necesitamos urgentemente. Las condiciones generales de existencia de la población en México dejan muchísimo que desear, en muchos sentidos. Entonces necesitamos optar, y a nuestra manera de ver, debe ser el eje que coordine y encauce todo lo demás, todas las políticas. Es decir, debe haber un solo rasero, que es el estado de bienestar, la construcción de un estado de bienestar. ¿Ayuda o no ayuda a esta política?
la comercial, la financiera, la laboral, la salarial, la fiscal, ayuda o no a, a la construcción de esto, a mejorar las condiciones generales de existencia de la población mayoritaria del país. Mientras haya 80 objetivos y prioridades, no hay ninguna. Debe haber solo una, que es esta. La construcción, ahí llamamos la construcción de la reforma social del Estado. ¿Qué es eso? ¿Cómo podemos garantizarles a todos los mexicanos ciertos mínimos sociales y económicos que puedan realmente exigirlos? Claro, en nuevas circunstancias, claro. En una nueva situación mundial, que eso es muy importante. Por eso Nosotros decimos ahí nacionalizar la globalización. Sí. ¿Por qué? Porque uno se puede desesperar ante el estado del mundo y decir, pues volvamos otra vez a las economías cerradas nacionales. Nosotros no compartimos eso. No es viable. No es viable. No es viable, no, pero intentarlo puede ser desastroso, aunque no sea viable, porque la economía y la sociedad se han diversificado y se han modificado muchísimo en México. Entonces, la idea de nacionalizar la globalización es, bueno, preparar a la economía y a la sociedad para aprovechar este estar en el mundo nuevo de la globalización y, siendo ambiciosos, más allá, o sea, en la nueva globalización que a pesar de todo se perfila como una posibilidad. ¿Esto qué significa? Bueno, tenemos que replantearnos el tema industrial, tenemos que replantearnos el tema de la formación de nuestra gente y a todo esto le puede dar unidad este objetivo central. Creemos un estado de bienestar para estar en la globalización. Aquí se confundieron los términos y se ha dicho que para estar en la globalización hay que sacrificar lo poco que logramos en la materia. Las pruebas son al contrario. Los países que más han aprovechado son los países que han protegido a su gente precisamente para evitar inestabilidades elementales que afectan la política y las políticas. Esa es la ecuación que nosotros creemos que hay que desarrollar, obviamente. Es decir, en un mundo global necesariamente debe haber políticas nacionales. Claro. Y las políticas nacionales en el mundo global, que es en el que nosotros vamos a movernos, estas políticas nacionales no necesariamente tienen que ser homogéneas. Hay distintas políticas nacionales que permiten justamente la globalización. Porque si todo fuese igual, no habría movimientos de un sitio a otro, no tendrían sentido. Es precisamente porque no es igual, no son iguales las políticas nacionales de los estados nacionales que hay globalización. Claro. Entonces tenemos países tan distintos que se desenvuelven en el mundo global como China, India, Corea, Brasil, Estados Unidos, Unidos, ¿no? Ya no digamos, que sigue protegiendo mucho a su agricultura, para sacar un ejemplo, y a su industria. O sea, estamos convencidos que dentro del mundo global sí hay campo y es indispensable tener una política diferenciada, una política nacional. Claro. En industria, en agricultura, en todo, con un objetivo, la construcción, es decir, la reforma social del Estado, la construcción de un estado de bienestar. Si consideráramos siglo XIX y siglo XX, yo diría y dijéramos que el siglo XIX es el de la revolución liberal, el XX la revolución social nacional y luego la revolución neoliberal, habría que ver qué revolución habría que poner en marcha, ¿no? ¿Qué nombre ponerle? Pues la construcción del Estado social, en el caso de En México. el caso nuestro yo creo que eso es. Eso es. A veces se ríe algunos colegas dicen, no, eso ya pasó. No. Es que en México no ha pasado. Y estos temas no son temas de moda, ¿no? De modas. No ha pasado porque tenemos una sociedad muy desprotegida. Empezamos el siglo XXI siendo la 14 economía mundial y con más del 50% de la gente que no tiene acceso al seguro social, no tiene acceso a una medicina pública realmente garantizada, con salarios estancados, con una buena parte de los jóvenes que no están en la educación superior ni en el trabajo más o menos protegido, sin horizontes, formal. digamos. Esa es la realidad social del país.
es inadmisible. La mitad de la población que trabaja lo hace en la informalidad. Sí. Claro. Económicamente no tiene justificación, ¿eh? Y yo aseguro que si estuviera aquí un colega serio del TEC, del ITAMO, de la Ibero, estaría de acuerdo. De acuerdo, claro. Económicamente no se justifica esto porque México no es un país pobre, es un país con muchos pobres, que es la diferencia. Es un país muy rico, por otro lado. Sí. Tiene mucho petróleo todavía y muchos ricos, muy ricos. Eso es. Les agradezco muchísimo. Se nos fue el tiempo, lo siento. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Fue un placer tenerlos aquí. Oh, gracias a ti. Gracias a ti. No dejen de leer México, la disputa por la nación, perspectivas y opciones del desarrollo siglo XXI, segunda edición, 30 años después de la primera, un libro estratégico para entender el presente y el futuro de México. Gracias por vernos y nos vemos la próxima. Hasta pronto.